Hola tripulantes, Dios bendiga, Dios les bendiga muchísimo, bienvenidos, bienvenidas a tu impulso espiritual en donde crecemos a través de nuestra conexión con el Creador. Y hoy hay un mensaje un poco confrontador, la verdad, porque hay una pregunta que es muy clave que nos hagamos de manera muy consciente y es acerca de, ¿estoy acaso siendo idólatra? Permíteme explicarte el porqué. Dice, y bueno, más bien la Real Academia Española define el concepto de idolatrar, bueno, la acción de idolatrar, como aquella acción de amar o admirar algo con exaltación, a algo o a alguien. El problema de todo esto, de amar o exaltar a algo o a alguien con exaltación, es cuando ponemos ese algo o a alguien por encima de nuestro Dios Padre, bueno, en nuestro caso como cristianos. Pues cuando ponemos algo o a alguien por encima de él, incluso de nuestra relación con él, lo estamos idolatrando. Así lo ve, lo podemos ver conforme a lo que dice la palabra. Pues de hecho, más bien el primer mandamiento que nos deja la Biblia se encuentra en Éxodo 23. La primera norma, por así decirlo, o regla que el Señor le pone a su pueblo es de no tendrás dioses ajenos delante de mí. ¿Y qué pasa? Que cuando tenemos dioses alternos a nuestro Dios principal, o bueno, en ese entonces desde el pueblo de Israel, cuando adoraba a dioses falsos, eran deidades que de alguna manera en las que ellos creían que eran prioritarias al Señor, tenían más poder que el Señor, o tenían incluso la mayor atención del pueblo de Israel que de la que tenía el Señor de parte de su pueblo. Entonces, era un tema, porque al final estaban cediéndole el lugar que le pertenece a dioses falsos. Y Dios es un Dios celoso. Una de las características de Dios es que Él es celoso. Y Él pide que nosotros podamos simplemente adorarle a Él. ¿Qué pasa? Que los dioses de antes eran, digamos que algunas esculturas que ellos creaban para adorarle. También tenían de manera ficticia dioses como relacionados a situaciones atmosféricas como el dios del sol o el dios del mar. Pero cuando vemos, y bueno, lo digo esto con mucho respeto, porque yo sé que hay personas que creen en otros dioses y tampoco quiero pasar la línea del irrespeto, ¿ok? Esto es desde mi perspectiva como cristiana, como joven cristiana. Ahora bien, ¿cuáles son esos dioses modernos que quizás nos están quitando el tiempo del Señor o pasar tiempo con el Señor o de dedicárselo a Dios o cosas que tenemos por encima del Señor? Todo aquello que tengamos por encima de Dios se considera un ídolo, algo a lo que idolatramos o alguien a lo que idolatramos. Y bueno, yo hice una pequeña lista de los dioses modernos que pudieran estar o existir en esta realidad. Y se encuentran entre ellos el dinero, el trabajo, los hobbies, algunos hobbies, los artistas, el ocio. Hay cosas que sí son buenas, son meramente buenas, pero depende del uso que le demos y la intención que tengamos con estas cosas. Cuando estas cosas son más importantes que incluso Dios y nuestra propia familia, pues puede considerarse un ídolo. Y de hecho a mí me gustaría leer lo que dice Segunda de Reyes 17, capítulo 17, verso 41, que justamente dice lo siguiente acerca del pueblo de Israel en ese entonces. Dice, así temieron a Jehová aquellas gentes y al mismo tiempo sirvieron a sus ídolos y también sus hijos y sus nietos según como hicieron sus padres. Entonces, a raíz de este comportamiento del pueblo de Israel, que adoraban a Dios, pero también a otros dioses falsos, a mí me gustaría preguntarte, que casi me confundo, ¿acaso ese eres tú sirviendo a varios dioses a la par de Dios? Es una pregunta que me gustaría que pudiéramos hacernos de manera muy personal, porque es necesario recordar que Dios es un Dios celoso. Dios no comparte el lugar con otros dioses. Y de hecho, Él nos pide que podamos tenerlo a Él sobre todas las cosas. Y Él poner orden en todo lo que tiene que ver con nuestra vida. No advocarnos quizás al afán del trabajo o a buscar, perseguir dinero, sino buscarlo a Él en primer lugar. Porque quizás eso pudiera ser un ídolo
sin darnos cuenta que estamos construyendo nuestra mente, que le estamos dando más poder y más capacidad que incluso de la que tiene el mismo Dios. Porque hablamos de un Dios todopoderoso, pero yo estoy pensando en cómo conseguir el dinero para pagar la universidad o la colegiatura de mi hijo o mi hija. Entonces no le damos esa preponderancia al poder y a la soberanía de Dios y por consiguiente este dinero se vuelve un ídolo por encima de Dios porque yo entiendo que con el dinero puedo resolver lo que necesito por encima de Dios, que Dios es quien suple todas nuestras necesidades y todo lo que nos hace falta. Entonces, ¿cómo está tu mente en este ámbito y cuáles son esos ídolos modernos que de manera inconsciente has tenido y construido en tu mente? Gracias por compartir conmigo sobre este tema, por escucharme. Espero que sea de bendición para tu vida. Lo cierto es que estoy tratando de ser un poco, bueno, lo más clara posible con este tema y orando también para que sea el Señor a todos los que vean este video y también de manera personal, tratando con nosotros de manera constante con relación a este tema para no construir dioses falsos de manera inconsciente porque es muy fácil hacerlo si nos descuidamos. Que Dios te bendiga, te guarde y nos vemos en una próxima entrega de Tu Impulso Espiritual, en donde crecemos a través de nuestra relación con el Creador. Un beso y hasta la próxima.